Saber retirarse a tiempo es una de las formas más altas de sabiduría, pero nadie nos enseña cómo. Hoy quiero compartirte 15 verdades que podrían cambiar tu manera de mirar los finales. Quédate hasta el final, porque el último punto es el más revelador. Nadie te lo ha dicho así antes. 1. El valor de saber detenerse. He aprendido, a lo largo de una vida dedicada a escudriñar los rincones del alma humana, que una de las decisiones más difíciles y sagradas que puede tomar un ser humano es retirarse. No por debilidad, sino por sabiduría. No por miedo, sino por madurez. Porque hay momentos en los que permanecer ya no es un acto de amor, sino de olvido de uno mismo. Detenerse es una palabra que la sociedad moderna ha despojado de valor. Nos han enseñado a persistir, a resistir, a mantenernos en pie aun cuando todo dentro de nosotros grita lo contrario. El ego se aferra a la continuidad como si en ella habitara su salvación. Pero el alma conoce otros ritmos. Más antiguos. Más sinceros. Más naturales. ¿Quién nos enseñó a irnos cuando aún somos bienvenidos? ¿Quién nos explicó cómo reconocer el momento exacto en que algo ha cumplido su ciclo? Nadie. Porque vivimos atrapados en una cultura que glorifica la permanencia, aunque ésta sea destructiva. El apego ha reemplazado al discernimiento, y confundimos aguante con virtud. Pero yo os digo, hay un poder inmenso en quien sabe detenerse. En quien comprende que continuar por inercia puede ser más peligroso que irse con conciencia. Retirarse no es rendirse. Es honrar lo vivido. Es cerrar el círculo con la dignidad de quien ha visto suficiente, ha sentido bastante y ha comprendido que la vida no se trata de ganar, sino de fluir con sus estaciones. La flor no pide disculpas por marchitarse cuando llega el otoño. Lo hace en silencio, sabiendo que el ciclo es sabio. Nosotros, los humanos, debemos aprender de esa humildad. Porque a veces, el acto más valiente es saber cuándo ha llegado el momento de soltar. 3. Cuando lo externo ya no nutre al alma. Hay momentos en la vida en que, a pesar de tener todo lo que alguna vez soñamos, una posición, reconocimiento, compañía, incluso estabilidad, algo dentro de nosotros comienza a marchitarse. Es un silencio sutil al principio, como un suspiro apenas perceptible. Pero si uno escucha con atención, ese susurro se transforma en una verdad imposible de ignorar: lo externo ya no nutre al alma. He observado en muchos y lo he vivido en mí mismo, nos esforzamos por conservar lo que una vez nos dio sentido, sin advertir que ese sentido ya se ha ido. La fuente se ha secado, pero seguimos bebiendo de ella por costumbre, por miedo, por inercia. Y en ese acto, lentamente, comenzamos a desertar de nosotros mismos. El alma es exigente, pero justa. No le basta con la apariencia ni con la repetición mecánica de lo que alguna vez funcionó. Ella busca profundidad, busca verdad, busca crecimiento. Cuando lo externo deja de acompañar ese propósito, comienza la angustia existencial. No siempre sabremos explicar por qué algo ya no nos llena. A veces no hay una razón lógica. Solo una certeza interior. Y esa certeza, si es honrada, nos llevará hacia nuevos territorios, aunque tengamos que dejar atrás lo que parecía seguro. Saber retirarse también es reconocer cuando un lugar, una meta o una rutina ya no son fértiles para nuestra evolución. Y tener el coraje de soltar, incluso cuando el mundo diga que todo está bien. 4. Los ciclos invisibles del alma. La vida del alma no se rige por relojes ni calendarios, sino por ciclos invisibles, profundos, que obedecen a una lógica sagrada que muchas veces escapa a nuestra comprensión consciente. A diferencia de la mente racional, que busca estructuras estables y permanentes, el alma es cíclica, rítmica, intuitiva. Y cada uno de nosotros está inmerso en esos movimientos interiores, aunque no los veamos con claridad. Así como la naturaleza cambia de estación sin pedir permiso, también nuestra alma atraviesa fases de expansión y de repliegue, de luz y de sombra, de siembra y de recogida. Ignorar esos ciclos es ignorar la propia verdad interna. Escucharlos, en cambio, es acercarnos al misterio de quienes somos realmente. He visto a muchos resistirse al final de un ciclo porque no sabían que uno nuevo los esperaba. Confundieron el cierre con la muerte total, sin ver que, en lo invisible, una nueva semilla ya estaba germinando. La resistencia al cambio nace del miedo, pero también de la desconexión con los ritmos profundos del alma. Retirarse no es escapar. Es respetar el ciclo. Es permitir que la tierra interna descanse, que los viejos frutos caigan, que el campo quede desnudo para prepararse a una nueva estación. En ese retiro hay sabiduría. En ese silencio, revelación.
Solo quien se alinea con sus ciclos invisibles puede caminar en paz por la vida, sabiendo que nada termina realmente, solo se transforma. 5. Retirarse no es huir, es renacer. Muchas veces, cuando alguien decide apartarse, se le acusa de haber huido. La sociedad, condicionada por una visión heroica y superficial del esfuerzo, ha confundido el retiro con la cobardía. Pero yo os digo, retirarse a tiempo no es huir del mundo, es volver a uno mismo. Es un acto profundo de renacimiento interior. Huir es actuar desde el miedo, sin dirección, sin propósito. Retirarse, en cambio, es hacerlo desde la conciencia, desde la escucha profunda del alma que nos dice, este ya no es tu lugar. Y obedecer esa voz es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. He sido testigo de muchos renacimientos disfrazados de despedidas. Personas que cerraron puertas con lágrimas en los ojos, sin saber que al otro lado de ese adiós los esperaba una versión más verdadera de sí mismas. Porque a veces, solo cuando nos alejamos del ruido, comenzamos a oír lo esencial. El renacimiento no siempre viene con júbilo. A menudo llega con vacío, con confusión, con un silencio que puede parecer insoportable. Pero en ese silencio germina lo nuevo. Es el desierto que prepara el alma para volver a florecer. Retirarse no es el final. Es el espacio fértil donde lo nuevo puede nacer. Quien comprende esto deja de temer el retiro, y empieza a verlo como lo que realmente es, un regreso a casa. 6. El arquetipo del ermitaño en nosotros. Dentro de cada ser humano habita una figura ancestral, silenciosa y sabia, el ermitaño. No es un ser antisocial ni un misántropo, como a veces se le malinterpreta, sino un símbolo de profunda introspección. Representa esa parte de nosotros que anhela retirarse del ruido del mundo para escuchar lo que solo en el silencio puede revelarse. En el viaje de la individuación, llega un momento en que necesitamos convertirnos en ese ermitaño. No para escapar de los demás, sino para dejar de depender de su mirada, de su aprobación, de sus expectativas. Es una retirada hacia el interior, hacia la verdad desnuda de lo que somos cuando nadie nos observa. El ermitaño no rechaza la vida, simplemente se aleja del bullicio para encontrar sentido. Sabe que la sabiduría no grita, susurra. Y solo quien se aleja de las voces ajenas puede escuchar esa voz interna que lo guía. Retirarse, desde este arquetipo, no es una pérdida, sino una búsqueda. Es el gesto de quien sabe que su próximo paso no será dado hacia afuera, sino hacia adentro. Y aunque eso implique soledad, es una soledad fértil, creadora, luminosa. El mundo moderno teme al ermitaño porque no puede controlarlo. Pero quien se atreve a encarnarlo encuentra una libertad que no depende de nada externo. Y desde esa libertad, renace con una luz nueva. 7. Los lugares donde ya no pertenecemos. Una de las experiencias más dolorosas y transformadoras es descubrir que ya no pertenecemos a ciertos lugares. No porque esos espacios hayan cambiado necesariamente, sino porque lo hemos hecho nosotros. Y en esa transformación interna, algo se rompe, la ilusión de que podemos permanecer donde el alma ya no respira. He estado en habitaciones llenas de gente donde mi presencia era celebrada, y sin embargo, sentía un vacío profundo. Porque el alma percibe lo que la mente se niega a aceptar, que ya no hay resonancia, que lo que antes nutría ahora drena, que lo que antes vibraba ahora pesa. No pertenecer no es un juicio contra los demás, es una constatación íntima. Es la señal de que un ciclo se ha cerrado, incluso si aún hay afecto, historia o comodidad. Y es ahí donde el verdadero trabajo comienza. Tener el coraje de retirarse, no por falta de amor, sino por fidelidad a uno mismo. Pertenecer no significa encajar, sino expandirse. Y cuando un lugar impide esa expansión, por más familiar que sea, se convierte en un límite. Aceptar que ya no somos parte de algo es honrar nuestro crecimiento. Retirarse de esos lugares es un acto de amor propio, y también de respeto hacia los demás. Porque nadie florece donde su alma se marchita. Y quedarse por costumbre es una forma de autoabandono. 8. Las señales que ignoramos por costumbre. Antes de que llegue la necesidad de retirarse, el alma suele enviar señales. Algunas son sutiles, una incomodidad persistente, un cansancio que no se cura con descanso, una sensación de estar fuera de lugar incluso en escenarios familiares. Otras son más evidentes, ansiedad, insomnio, irritación, una tristeza sin causa aparente. Pero todas tienen algo en común, nos llaman a mirar hacia adentro. Sin embargo, la costumbre tiene un poder anestésico. Nos habituamos al malestar. Normalizamos el peso en el pecho, la falta de entusiasmo,
el vacío que se instala lentamente. Decimos es solo una mala racha o todo el mundo se siente así a veces, sin darnos cuenta de que esas señales son mensajes del alma pidiendo cambio. He visto a muchos ignorar estas señales hasta que el cuerpo se enferma, o la vida los obliga a detenerse abruptamente. La psique, cuando no es escuchada, encuentra caminos más radicales para manifestarse. Porque el alma no está interesada en nuestra comodidad, sino en nuestra autenticidad. Retirarse no es siempre una decisión racional. A menudo es una respuesta instintiva a un llamado interno que ya no podemos silenciar. Escuchar esas señales, en lugar de reprimirlas, es un acto de sabiduría y de amor. No nacimos para sobrevivir en lugares donde nuestra verdad debe esconderse. Las señales están ahí. Solo falta el valor para atenderlas. 9. Cuando el alma exige silencio. Hay una etapa en el camino interior en la que el alma deja de pedir respuestas y comienza a exigir silencio. No cualquier silencio, sino uno fértil, denso, lleno de presencia. Es el silencio que no escapa del mundo, sino que lo trasciende. Un silencio donde el ruido externo se apaga y el ruido interno se ordena. He atravesado momentos así, donde las palabras ya no podían traducir lo que sentía, donde los conceptos se volvían vacíos y las explicaciones resultaban innecesarias. Era el alma reclamando espacio, recogimiento, contemplación. No para aislarse del vivir, sino para entenderlo desde otra profundidad. El silencio no siempre es cómodo. En él emergen las verdades que evitamos, los duelos que postergamos, las preguntas sin respuesta. Pero también en ese silencio encontramos una paz que no depende de nada, una claridad que solo llega cuando dejamos de intentar entenderlo todo con la mente. Cuando el alma exige silencio, no es señal de derrota. Es señal de madurez espiritual. Es el momento en que dejamos de correr detrás de las cosas, y comenzamos a estar verdaderamente presentes con lo que es. Sin maquillaje. Sin prisas. Sin escapar. Retirarse no es desaparecer. Es hacer espacio. Para escucharte. Para sentirte. Para volver a ti. Porque a veces, lo más transformador que podemos hacer es callar. 10. Cómo el desapego sana heridas antiguas. El desapego no es frialdad ni indiferencia. Es, en realidad, una forma de amor maduro, que ya no necesita poseer para valorar, ni retener para sentirse seguro. En el camino del alma, aprender a desapegarse es también aprender a sanar. Muchas de nuestras heridas más profundas se gestaron en apegos no resueltos, a personas, a imágenes de nosotros mismos, a historias que nos definieron. Y sin darnos cuenta, seguimos atados a esos vínculos porque tememos que soltarlos sea traicionar nuestra identidad. Pero ocurre lo contrario. Al soltar, comenzamos a ser verdaderamente libres. He visto cómo el desapego, cuando es genuino, tiene un efecto terapéutico. No exige olvido, sino transformación. Nos permite mirar hacia atrás sin dolor, y hacia adelante sin miedo. Porque no se trata de cortar, sino de liberar. De dejar que lo que debe quedarse lo haga por elección, no por necesidad. Retirarse también es un acto de desapego. Es renunciar a la ilusión de control, es dejar de exigir que la vida sea como uno quiere, y abrazarla tal como es. No desde la resignación, sino desde la aceptación. Y cuando lo hacemos, muchas heridas, esas que parecían eternas, comienzan a disolverse. Porque ya no luchamos por sostener lo que caducó. Porque el alma, en libertad, sana más rápido que en prisión. 11. Retirarse con dignidad. El arte olvidado. Hay una forma de irse que deja huella. No por el drama, no por la queja, sino por la serenidad con la que se cierra el ciclo. Retirarse con dignidad es un arte perdido en tiempos donde todo debe explicarse, justificarse, defenderse. Pero la dignidad verdadera no necesita aplausos ni explicaciones. Es silenciosa, firme y luminosa. He observado que quienes logran retirarse con dignidad lo hacen desde un lugar de plenitud interna. No necesitan ganar discusiones ni imponer razones. Saben que ya no pertenecen a ese espacio, y en lugar de resistirse, lo bendicen y se marchan. Esa partida no es cobardía, es maestría. Nos han enseñado a luchar hasta el final, a resistir hasta que nos quiebren, a confundir el aguante con virtud. Pero yo he aprendido que hay finales que merecen elegancia. Que hay momentos en los que el acto más poderoso no es quedarse, sino irse con el corazón en paz. La dignidad no está en cómo los demás nos ven, sino en cómo nos sostenemos a nosotros mismos cuando nadie nos observa. Y retirarse con dignidad es afirmar, he vivido lo que debía vivir aquí. Ahora sigo mi camino.
Ese tipo de partida es una enseñanza en sí misma. Quien se va con el alma entera deja atrás una luz que permanece. 12. Transformar el vacío en templo interior. Toda retirada deja un espacio. Es inevitable. Ya no estamos donde solíamos estar, ya no ocupamos los mismos roles, ni recibimos los mismos estímulos. Al principio, ese vacío puede sentirse como pérdida, como un eco frío de lo que fue. Pero con el tiempo, si lo honramos, ese mismo vacío se convierte en templo. He aprendido que no hay crecimiento sin vacío. La oruga debe abandonar su forma antes de ser mariposa, y en ese intervalo, no hay identidad clara, no hay certeza, solo transformación. Así también ocurre en el alma. Nos retiramos de una etapa, y por un tiempo, no sabemos quiénes somos. Es incómodo. Pero es sagrado. Ese vacío no está ahí para castigarnos, sino para prepararnos. Es el silencio antes del nuevo canto, la pausa antes de la siguiente danza. Y cuando dejamos de temerlo, descubrimos que hay en él una presencia más real que cualquier compañía. Nuestra propia esencia. El templo interior no se construye con certezas, sino con la aceptación de lo incierto. Es un espacio donde uno aprende a escucharse, a acompañarse, a sostenerse sin dependencias. Y cuando eso sucede, todo lo demás se ordena a su alrededor. Retirarse no es quedar en la nada. Es comenzar a habitar ese todo invisible que nos esperaba dentro. 13. Lo que permanece después del retiro. Cuando uno se retira a tiempo, lo que queda no es ausencia, sino esencia. Porque retirarse desde la conciencia no borra lo vivido, sino que lo depura. El alma no olvida lo que ha amado, lo que ha aprendido, lo que la ha transformado. Pero lo guarda sin carga, sin nostalgia paralizante, sin ataduras. He visto que lo que realmente permanece después del retiro no son los objetos ni los títulos ni las opiniones ajenas. Lo que queda es lo que uno ha integrado. El conocimiento vivido, la verdad descubierta, la paz conquistada. Eso nadie puede quitárnoslo. A menudo, quienes más temen retirarse son quienes creen que desaparecerán si dejan de estar presentes físicamente. Pero el impacto del alma no depende de la proximidad. Hay presencias que siguen resonando en nosotros muchos años después de haberse ido. Porque lo auténtico no necesita estar para continuar influyendo. El alma que ha aprendido a retirarse deja una huella más clara que la que intenta imponerse por la fuerza. Porque su partida fue una lección. Porque su silencio enseñó más que 1000 discursos. Después del retiro, uno no está menos. Está más en sí mismo. Y desde ese lugar, se vuelve faro, no por insistencia, sino por coherencia. 14. La libertad que solo llega tras soltar. Hay una libertad que no se conquista, sino que se revela. No es la libertad de hacer lo que se quiere, sino la de ya no necesitarlo. Es una ligereza del alma que llega solo después de soltar aquello que, en silencio, la tenía atada. Una libertad madura, silenciosa, pero profundamente expansiva. He visto cómo muchas personas buscan liberarse acumulando más logros, más relaciones, más reconocimiento. Pero la verdadera libertad, la que transforma desde dentro, surge cuando dejamos de aferrarnos. Cuando comprendemos que nada ni nadie puede darnos lo que no hemos cultivado en nosotros. Soltar no es perder, es regresar. Es recuperar partes nuestras que quedaron atrapadas en expectativas, en rutinas, en lugares donde nos perdimos. Y al soltar, sentimos miedo, sí, pero también un alivio profundo, como si algo por fin respirara dentro. El alma no es libre por tener más caminos, sino por haber dejado de depender de ellos. Y en ese estado, uno ya no necesita controlar el futuro ni revivir el pasado. Simplemente está, y eso basta. Retirarse, soltar, rendirse al fluir de la vida. Todo eso prepara el terreno para que esa libertad aparezca. No como meta, sino como consecuencia. Porque cuando soltamos lo que ya no nos pertenece, nos convertimos en lo que siempre fuimos, seres libres. 15. Mi legado para ti, retírate en paz, no en ruinas. Si pudiera dejarte una sola enseñanza de todas las que he aprendido explorando el alma humana, sería esta: no esperes a estar roto para retirarte. No llegues al final de tus fuerzas para dar el paso que tu alma ya te pide hace tiempo. Retírate en paz, no en ruinas. Hay quienes solo se marchan cuando ya no pueden más. Cuando la vida los arrastra. Cuando el cuerpo clama y el corazón se agota. Pero yo he visto que hay otra forma. Una forma más suave, más sabia, más profunda. Irse cuando aún hay algo de luz, cuando todavía puedes decir adiós con gratitud y no con resentimiento.
Retirarse a tiempo es un acto de amor. No solo hacia ti, sino hacia todo lo que te rodea. Es un mensaje que dice, he vivido lo que vine a vivir aquí. No necesito destruirlo para saber que ha terminado. Y eso, créeme, es un regalo. Mi legado para ti no son teorías, ni fórmulas, ni mandatos. Es una invitación, escucha a tu alma. Observa sus ritmos. No te quedes donde ya no creces. No sigas donde solo sobrevives. Aprende a despedirte sin culpas, sin dramas, con belleza. Porque la vida es demasiado sagrada como para vivirla desde el desgaste. Y tú mereces irte con la frente en alto, el corazón en calma, y el alma libre. Si esto resonó contigo, suscríbete. La vida también es saber irse a tiempo.